Muy bien. Bueno, entonces, en este cuatrimestre, digamos, vamos a tener temas, ya no vamos a ver más ni cráneo ni columna, pero nos vamos a dedicar a ver todos los otros procedimientos o protocolos que tenemos, digamos, o que utilizamos para el resto del cuerpo. Bueno, con respecto a miembro superior, no voy a hablar mucho de la anatomía, pero la tenemos aquí representada para que ustedes de alguna manera hagan una revisión de lo que conocen de la anatomía ósea, por sobre todo, que es con la que vamos a trabajar, y para de alguna manera centrarnos en el tema. Recuerden que nuestro miembro superior se conforma desde lo que se llama cintura escapular hasta las falanges, donde la porción más proximal justamente corresponde a la región del hombro y a partir de allí la región distal a las falanges. Tienen que tener en cuenta siempre que para las radiografías que vamos a utilizar, y en la gran mayoría de ellas, la posición anatómica, que es la posición donde nosotros llevamos la palma de la mano hacia adelante, es la ubicación final para poder ver las imágenes de frente. Así que si nosotros tenemos en cuenta eso, ya tenemos una cuestión menos de tener que tratar de identificar a ver cómo vamos a acomodar la región, sobre todo para hacer el frente. Bueno, también tenemos aquí, para que ustedes puedan ver, que en este caso hay algunos cuerpos extraños que pueden llegar a molestarnos en algunos sectores que queremos radiografiar, así que tienen que tener en cuenta todo eso, ¿no es cierto? De que deben evitar que el cuerpo extraño permanezca en la zona en el momento en que nosotros vamos a sacar la radiografía. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, en una mano traumatizada, que el paciente tenía un anillo y, bueno, a partir de eso ha habido mucho edema en ese lugar donde tenía el anillo y no se lo pudimos sacar. Pero en la medida que se pueda hay que quitarlo. Así que aguárdenme un minutito, que me está sonando el teléfono. Bueno, bajo esta cuestión es que tenemos que tener en cuenta también que nosotros tenemos distintos movimientos en esto de el movimiento propio que hace el miembro superior. Espérenme un minutito. Bueno, perdón por la interrupción. Y aquí tienen este movimiento que es muy explícito del movimiento que hacemos de rotación en el sector, pues, por sobre todo en el sector distal de nuestro miembro superior, y ustedes van a ver que en algunos casos la palma de la mano está arriba y en algunos casos la palma de la mano está hacia abajo. Entonces, hablamos de pronación y hablamos de supinación en este caso. Pronación, recuerden entonces que es llevarla, digamos, girar de manera, el miembro superior, girar de manera que la palma de la mano quede hacia abajo. En cambio, el movimiento de supinación es cuando la palma de la mano queda hacia arriba, o sea, es la posición anatómica. Todo este movimiento de rotación de nuestra mano no se da a partir de, digamos, el movimiento propio de la mano, sino que
el movimiento de giro de nuestra mano se produce directamente bajo el efecto de un movimiento especial que se genera en la región del codo y el antebrazo. Entonces, allí es donde el sector lo que permite girar nuestra mano, para ponerla en posición prona o en posición supina. Por supuesto, como en cualquier radiografía, preguntarle al paciente si existe, sobre todo en la mujer, si existe la posibilidad de que esté embarazada, y a partir de eso, bueno, en el caso de alguna sospecha, deberíamos cubrir la zona con un delantal plomado, porque no, digamos, esto no es una condición sine qua non de que no se pueda sacar una radiografía de miembro superior. Bien, también vamos a encontrar algunos términos que los vamos a tener en cuenta, en este caso, cuando nosotros trabajamos con algunos sectores de nuestro miembro superior. El término tangencial y el término axial. Ya hemos visto algo de estos términos, pero lo vamos a seguir recordando. Tangencial es cuando el rayo central roza la superficie de algo, o sea, es como que nosotros dijéramos, pasa raspando por algo. Y el movimiento, digamos, y el término axial, entonces es, digamos, la dirección con que se ve una zona en el sentido supero-inferior o infero-superior de la misma. Entonces, ya lo hemos visto, el término axial cuando vimos un cráneo, no me acuerdo si el tangencial, pero el axial sí lo hemos visto. Bien, bueno, y vamos a empezar entonces con el extremo proximal, que dijimos que está comprendido por la región que se denomina cintura escapular. Bueno, ¿cómo está conformada la cintura escapular? Bueno, la cintura escapular está conformada directamente por dos huesos principales, que serían la clavícula y el escápula, y dos huesos complementarios que participan también de este contexto general, que son el húmero, a través de la cabeza del húmero propiamente dicho, y el esternón, porque se articula con la clavícula. Entonces, esos cuatro huesos, de alguna manera, conforman el término general de cintura escapular. Bien, bueno, esto es muy teórico, donde habla de el brazo, cuál es cómo se conforma el hombro, qué conforma, qué es la unión del brazo con el torso, y habla un poquito de lo que nosotros ya hemos hablado. Las articulaciones que tiene esta cintura escapular son varias. La más importante de todas es la articulación escapulohumeral, que es la más, digamos, importante porque por el movimiento que se genera en ella, y sabemos que con movimiento podemos de alguna manera también provocar distintas lesiones. Y después tenemos, en menor, digamos, importancia, pero sí son articulaciones, la acromioclavicular y la esternoclavicular. Entonces, hay tres articulaciones que de alguna manera deben ser estudiadas cuando hablamos de cintura escapular. Bien, la primera radiografía que vamos a ver es la radiografía para ver el hombro en proyección de frente y que se denomina AP. Dice la teoría que el paciente puede estar en posición de cúbito, puede estar sentado o puede estar de pie. Lo más aconsejable, si el paciente puede colaborar, es que nosotros pidamos al paciente que esté en una posición erguida. O sea, para esto puede estar o sentado o puede estar en bipedestación. Pero, ¿por qué? Porque, digamos, la cintura escapular se acomoda para que nosotros podamos tener una visión general
de lo que está sucediendo en la zona bajo estas posiciones, porque la gravedad importa mucho y el peso del brazo hace que de alguna manera uno en la vista que se representa de un hombro bajo esta posición del paciente sea de la que nosotros reconocemos como anatómica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si nosotros lo colocamos al paciente en decúbito, nos da, cuando nosotros hacemos la radiografía, que se puede hacer exactamente igual que estando el paciente sentado de pie, pero al no haber esa presión del peso del brazo, hace como que el hombro, pareciera como que uno ve una imagen donde el hombro es como si lo tuviésemos levantado, como si hubiésemos elevado el hombro, y eso no nos da un aspecto, o al médico por sobre todo, no le da un aspecto de diagnóstico total. Por eso hay que tratar de que en el momento que vamos a hacer la radiografía lo hagamos con el paciente o de pie o sentado. Por supuesto que si el paciente no puede estar en ninguna de estas dos posiciones, entonces lo vamos a hacer en decúbito. De alguna manera diagnóstica va a llegar a ser. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es que el paciente apoye la región dorsal, la espalda, sobre el Potterbuki, centrar en el hombro que queremos estudiar y de alguna manera el plano medio sagital dice que debe rotarse aproximadamente 5 a 10 grados. ¿Para qué? Para que haya un contacto uniforme de toda la región posterior del hombro. Porque si nosotros dejamos que el plano mesosagital quede perpendicular, va a pasar de que si ustedes se apoyan contra una pared en forma erguida, de manera que su plano mesosagital esté perpendicular, van a poder de alguna manera, si tratan de llevar sus dedos por atrás del hombro, van a ver que tienen la posibilidad de colocar los dedos atrás del hombro. ¿Por qué? Porque la contextura o la convexidad posterior que tenemos hace que suceda esto. Entonces, para evitar que el hombro apoye en toda su superficie pareja, digamos, es que tenemos que rotar el plano medio sagital entre 5 y 10 grados. Y más allá de eso, lo siguiente que debemos hacer es colocar el miembro superior en posición anatómica. ¿Por qué? Porque como recién dijimos que parte integrante era de los huesos que conformaban esta cintura escapular era el húmero, y en este caso la articulación escápulo-humeral que se conforma allí, es que necesitamos poder verla de frente. ¿Y cómo hacemos para verla de frente? En posición anatómica el miembro inferior. Bien, una vez que hemos acomodado de esta forma el paciente, por supuesto, vamos a centrar la zona con la línea media, sería del Potterbuki. ¿Para qué? Para que más o menos la región del tercio medio de la clavícula coincida con la línea vertical del Potterbuki. Aquí estamos viendo, de alguna manera, con una vista de frente de un paciente, cómo es esto que hemos tenido que rotar levemente el plano mesosagital para colocar en superficie, en contacto, toda la superficie posterior del hombro, con el miembro superior extendido, la palma de la mano hacia adelante, y en algunos servicios también tenemos otra sugerencia para poder centrar, y todo va a depender del tipo de lesión que se quiera ver. Como recién dijimos que la articulación más importante, integrante de esta región, es la escápula humeral, en algunos servicios queda como preestablecido
que nosotros debemos centrar, digamos, esta zona con la línea media del Potterbuki. De lo contrario, si esto no es sugerencia o no es el protocolo general del servicio donde estemos trabajando, pues siempre vamos a tratar de que el punto medial en la zona de la clavícula sea el punto donde nosotros tengamos como referencia para centrar la zona. El tamaño de película que utilizamos es una 24×30 en sentido apaisado para que nos abarque todo. Tener en cuenta lo siguiente: nosotros no solamente necesitamos ver este sector, sino que en una radiografía de hombro debería estar incluido también toda la clavícula, desde su región distal, que es la más fácil de ver, hasta su región proximal, o sea, con la articulación que conforma con el esternón. Entonces, es muy importante, por eso es que tenemos que utilizar a ese 24×30 en sentido apaisado. Y aquí estamos viendo, digamos, como si fuese, digamos, en una figura esquemática de qué es lo que vamos a ver cuando hagamos una radiografía de hombro. Lo más importante que de alguna manera nos confirma que está en buena posición por sobre todo el miembro superior es que nosotros a nivel de la cabeza humeral tengamos que, digamos, en la región, digamos, interna de la cabeza humeral, ustedes van a ver que forma como un semicírculo, mientras que en el borde externo, borde superior, hay como una especie de vértice que corresponde al tubérculo mayor, al troquíter de esta cabeza del húmero. Entonces, esta forma muy particular con que la vemos es el indicador principal de que nosotros hemos acomodado bien, muy bien, la posición de nuestro miembro superior. Más allá de eso, si se toma en detalle, como el plano medio sagital tenía una angulación de 5 a 10 grados, con esta angulación, si bien nos permite apoyar toda la superficie del hombro en forma uniforme, no nos deja ver con claridad esto que es el espacio articular que se genera entre la glena de la escápula y la cabeza del húmero. O sea, está como solapado, o sea, como que ambos huesos en algún punto se superponen y no nos dejan ver ese espacio articular. Pero eso no está mal. En el caso de que por alguna razón se nos pida que quiere verse ese espacio significativamente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que rotar el plano medio-sagital ya ahora no 5 a 10 grados, sino 25 a 30 grados. O sea que es una angulación mucho más exagerada. ¿Para qué? Para que podamos ver justamente ese espacio articular entre estas dos estructuras óseas. No vamos a observar ya un hombro de frente, sino que va a ser una radiografía particularizada de la articulación escapulohumeral. Cuando hablamos de hombro, el plano medio-sagital, 5 a 10 grados. Cuando queremos enfocarnos o se nos solicita ver este espacio por sobre todo, entonces ya es una radiografía particularizada para el espacio y para poder lograrlo tenemos que angular el plano medio-sagital entre 25 y 30 grados. De manera que ustedes van a ver que el hombro, sobre todo la región externa más que nada del hombro está en contacto y el lado contralateral se aleja muchísimo más del plano de apoyo. Bien, con respecto al rayo central, se dice que el rayo puede incidir perpendicular al plano de apoyo y puede incidir o tomamos como referencia
el tercio medial de la clavícula, o muchas veces también se puede llegar a tomar como referencia desde el tercio medial de la clavícula unos 4 centímetros por debajo, y ahí sería el punto central de la región. Así que cualquiera de las dos situaciones está correcta. Si ustedes tienen alguna duda, me van avisando. Bien, aquí tenemos entonces una imagen representativa de este hombro de frente, donde nosotros tenemos como primer control de calidad de la zona es que veamos cómo se representa la cabeza del húmero. Si la cabeza del húmero tiene, digamos, en el borde interno está redondeado y en el borde externo forma ese famoso como si fuese un vértice cuadrilátero, entonces decimos que está correcto. La posición del hombro está correcta. Si nosotros tuviésemos que hacer control general o control de calidad general, por ejemplo, en ambas imágenes que estamos teniendo, tanto la de la izquierda como la derecha, no se ha abarcado por completo toda la clavícula. Entonces, puede ser signo esto de que tengamos que repetir la imagen. Bien, bueno, puede pasar que nos encontremos como en este caso, que es una imagen totalmente patológica, donde es esta articulación escapulohumeral, donde nosotros decimos que hay un movimiento muy profundo de es como una articulación tipo esferoidea, donde permite muchísimos movimientos sobre ella. O sea, nosotros vamos a ver que nuestro brazo puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y entre esos extremos hay un movimiento continuo. Si bien es una articulación muy potente, donde hay bastante espacio articular en contacto de estas dos estructuras óseas, pero suele suceder que muchas veces algún movimiento inespecífico o por algún traumatismo en la zona puede hacer que se desarticule. Si bien hay, digamos, muchos músculos y muchos tendones que sujetan a esta articulación, suele suceder en muchas personas que se produce esto que se denomina la luxación. La luxación de hombro es muy característica de identificar porque es un paciente que llega a un servicio con una cara de dolor terrible, muchas veces ni siquiera puede caminar, y por sobre todo cuando nosotros tenemos una vista general de ese hombro, o sea, no quiere ni mover el brazo, no quiere ni estirarlo muchas veces al brazo, porque todo en él es dolor. Entonces, es un paciente que no colabora para nada, es un paciente que muchas veces tenemos que acompañarlo, la gran mayoría de las veces ni siquiera nos permite que podamos extender el miembro superior. Y a vista general de la región nos encontramos con que es un hombro como escalonado, así como que tiene un escalón, como que de golpe hay un vacío, que queda como hueco. Pero bueno, eso ustedes en la práctica se van a ir dando cuenta a medida que vean diferentes pacientes y puedan comprobar cómo es eso, digamos que cómo uno presiente que es un paciente que ya viene con una luxación. Al paciente con una luxación de hombro no se le pide absolutamente nada. ¿Por qué? Porque más allá del dolor puede generar mayor lesión de la que ya viene, con la que ya viene. Bueno, y lo que recién les decía, esta es la técnica particularizada para ver la articulación o la escapulohumeral, para poder ver la superficie articular entre la glena escapular y la cabeza humeral. Se denomina método pero digamos como que nosotros no lo tenemos en cuenta como un nombre particular, sino que es para ver más que nada ese espacio.
recuerden eso, nuevamente se los digo, ya el plano mesosagital es mucho más exagerada su angulación y va de 25 a 30 grados. Por supuesto que es como una técnica especial de la zona, entonces ahora sí o sí el rayo central va a incidir también perpendicular, como en el hombro en general, pero sobre la articulación. ¿Cómo tomamos en cuenta el sector de la articulación? Bueno, tomamos más o menos una referencial de lo que sería el tercio distal de la clavícula y de allí unos 3 o 4 centímetros por debajo, ese sería el punto de incidencia para este caso, nada más que para este caso. Y por supuesto, miren lo que ahora sí podemos comprobar que hay un espacio, o sea que dentro de lo que es los bordes externos de la cavidad glenoidea y de la cabeza del húmero, podemos encontrar un espacio entre ellas. Entonces, es una radiografía totalmente particularizada. Si queremos generar una vista general de toda la zona, no vamos a encontrar nada de lo que recién les dije. ¿Por qué? Porque todas las otras estructuras están desacomodadas, no las estamos viendo de frente, entonces, por lo tanto, no vamos a encontrar ninguna característica de las que recién nombré. Bueno, otra imagen, para que ustedes también puedan comprobar que este espacio. Miren cómo se ve la clavícula, parece que está formando nada que ver con la S itálica, con que nosotros la reconocemos anatómicamente, sino que tiene una forma, o pareciera que tiene una forma o una dirección totalmente diferente, por eso no es referencial para el resto de los huesos que intervienen en un hombro. Y aquí tienen la diferencia con el mismo hombro, visto a partir de una angulación del plano mesosagital entre 5 y 10 grados. Miren cómo de alguna manera hay un solapamiento de ambas estructuras óseas, y al llevarlo, ese plano mesosagital, a 25 o 30 grados, nos encontramos que podemos diferenciar el borde de un hueso y el borde del otro. Bien, existen también técnicas donde nosotros de alguna manera colocamos la mano en posición prona, o sea, ya dejamos de tener la mano en ubicación anatómica, sino que por el contrario llevamos la palma de la mano hacia atrás. Generalmente es para ver, con este cambio posicional de la mano, automáticamente nuestro cabeza del húmero, en realidad, que es lo que vamos a ir viendo aquí únicamente, la vamos a ver como en sentido, con vista de perfil. Entonces, dejamos de verla con vista de frente. Muchas veces se nos solicita hacer solamente este cambio posicional de la mano para tener otra referencial desde otra vista de la zona de la cabeza del húmero. Así que simplemente con rotar la mano y llevarla hacia atrás, hacemos de que esta cabeza del húmero deje de estar con vista de frente y lo hagamos como con vista de perfil. ¿Qué visualizamos? Bueno, miren, ahora nos vamos a encontrar que si bien todo el resto de los huesos que intervienen en esta cintura escapular los vemos como si fuesen en un hombro de frente, pero vamos a encontrar que la cabeza del húmero se ve diferente. Y nosotros la denominamos a la vista de perfil de la cabeza del húmero como copa de árbol, porque si ustedes se fijan, es todo como una semicircunferencia. Todo el borde de la cabeza del húmero es una semicircunferencia. Entonces, cuando vemos de esta forma la cabeza del húmero, es propio de una vista de perfil de esa zona, o sea, del húmero, en este caso. O sea, que se puede conseguir ver directamente al húmero en su región proximal, de frente y de perfil, con solo rotar la mano directamente.
Bueno, otras imágenes, a esto nosotros llamamos rotación interna. La anterior, el hombro convencional, la radiografía de hombro convencional es rotación externa, a este le llamamos rotación interna. Y miren, todas estas imágenes tienen la misma característica. O sea, que esto que veíamos nosotros en el borde superior externo como un vértice, deja de estar presente y todo es como redondeado. Entonces, estamos viendo a un hombro donde su húmero o donde la cabeza del húmero está con vista de perfil. Todo el resto se ve de frente, pero la cabeza del húmero está con vista de perfil. Y bueno, aquí lo tenemos. Miren, cómo en realidad, si comparamos, si bien son dos pacientes diferentes, pero cómo se presentan las características de lo que debemos ver cuando la posición de la mano es en forma anatómica, o sea, con rotación externa, y cómo se ve cuando hay rotación interna de la mano. Con lo cual, automáticamente vemos húmero de frente o húmero de perfil. Existe, en realidad esto se hace muchas veces, ¿por qué? Porque la verdadera radiografía de hombro de perfil es de esta forma. Para que todos los huesos que conforman esta cintura escapular se vean de perfil, debemos rotar al paciente directamente. Pero en este movimiento de rotación, donde el plano medio sagital ahora debe quedar paralelo, hace que tengamos un acompañamiento de los huesos que intervienen en la cintura escapular con la superposición de muchas otras estructuras que en realidad el rayo central debe atravesar para poder llegar al hombro que estamos queriendo observar. Si ustedes se fijan, aquí en este caso, el rayo central ingresa por la región contralateral, atraviesa toda la región torácica para poder llegar al que se supone es el hombro que tenemos que tener en vista, de perfil. Pero ¿qué pasa? Esto de atravesar empieza a absorber radiación de todas las estructuras que va atravesando y las impacta sobre el hombro. Por eso que esta radiografía, que es el verdadero hombro de perfil, lo hacemos en casos excepcionales, porque hay tanta suma de imágenes que dificultan mucho la calidad diagnóstica. Así que cuando nos piden hombro de perfil, lo que hacemos normalmente es llevar la palma de la mano hacia atrás, directamente. Cuando nos dicen hombro de frente, palma de la mano hacia adelante. Hombro de perfil, palma de la mano hacia atrás. ¿Cuándo hacemos esto? Conocido como hombro transtorácico, porque a través del tórax, o método de Lorentz. En aquellos casos donde particularmente se necesita demostrar o poder corroborar qué ha sucedido con esa imagen que nosotros teníamos ya con la vista del hombro de frente de una luxación de hombro, donde saltó la cabeza del húmero, salió de su lugar. ¿Y por qué? En este caso, ante la sospecha de una luxación de hombro y cuando nos piden hombro de perfil debemos hacer esto, ¿por qué? Porque si bien es una imagen no tan clara para poder ver con detalle todas las estructuras óseas, pero sí es diagnóstica para poder demostrar si esa cabeza del húmero cuando salió de su lugar se puede ir o hacia adelante o hacia atrás, o sea, se salta y se va hacia adelante o se va hacia atrás. ¿Y por qué es importante saber si se va hacia adelante o hacia atrás? Porque el método, de alguna manera, que los traumatólogos utilizan para reacomodar esto, es totalmente diferente. Y si lo hacen con una maniobra incorrecta, podemos no solamente dejar al hombro luxado, sino que fracturado. Por eso que en el caso de una luxación de hombro,
cuando nos pidan un perfil, tenemos que hacer esta técnica, transtorácica o método de Lorentz. Bueno, plano medio sagital totalmente paralelo al plano de apoyo. Hacemos de que el miembro superior del lado opuesto se eleve. ¿Para qué? Para que no se superponga con realmente el hombro que tenemos que radiografiar. Y en el rayo central va a ir o perpendicular o con una leve angulación en sentido cefálico, incidiendo más o menos 5 centímetros del hueco axilar, 5 centímetros por debajo del hueco axilar. Si nosotros tenemos buena elevación del miembro superior contralateral, entonces no vamos a necesitar angular. Si no, por alguna causa, el paciente no puede levantar por completo el brazo, vamos a tener, para evitar de que choque el rayo central con el hombro que no queremos estudiar y transportar imagen de ese hombro, entonces en esos casos, si bien el punto de incidencia es el mismo, pero lo hacemos con una leve angulación de 5 grados, para tratar de esquivar el hombro que no queremos estudiar. La película que utilizamos es una 24x30 también, y en este caso no necesitamos colocarla en forma paisa, sino que lo hacemos, digamos, en forma longitudinal al chasis. A ver, también lo podemos hacer en el caso de un paciente politraumatizado, que el hombro lo tuvimos que hacer el frente con decúbito, también lo podemos hacer al perfil en decúbito. Sería con el rayo horizontal, sería igual transtorácico, sería tratando de elevar lo más que se pueda el miembro superior contralateral, sino que en este caso deberíamos usar el chasis en forma directa o disponer al paciente que esté recostado en una camilla muy cerca del buquimural y utilizar para esto el antidifusor del buquimural. También se puede llegar a hacer, si no, lo hacemos en forma directa. Depende del lugar donde estemos trabajando y la urgencia del caso. Y esto es lo que vamos a ver, miren, ¿ven? Que es una imagen bastante engorrosa para entenderla y por lo tanto es complicada para poder tener una referencia general de todo. Si yo quiero buscar a ver la escápula, si quiero buscar la clavícula, está todo superpuesto, todo mezclado con las costillas, con la trama vasculopulmonar, torácica, con todas otras estructuras que se superponen sobre la misma. Entonces, por eso es que solamente la hago en el caso de luxación de hombro y en el caso que se quiera demostrar, por supuesto, si la cabeza humeral se ha ido hacia adelante o hacia atrás. Bien, hay otra técnica, tenemos otras técnicas, digamos, como especializadas, donde, digamos, son técnicas más particularizadas del hombro, que, como en este caso, se denomina axial ínfero-superior de hombro, o también es otro, Lorentz es el mismo especialista que buscó la forma, o sea, que se dedicó a buscar técnicas y procedimientos para estudiar el hombro en todo su sentido. Entonces también se llama método de Lorentz, pero con otro tipo de protocolo. En este caso, la técnica de axial o ínfero superior, que se llama el método de Lorentz, nos da una vista en realidad ínfero superior de lo que es la zona, o sea, por eso se llama axial, porque no la vamos a ver ni de frente ni la vamos a ver de perfil. ¿Cómo se hace? Bueno, lo más importante de todo es que necesitamos que el paciente pueda movilizar su brazo. ¿Qué hace? Debe abrir el brazo,
fíjense en cómo de alguna manera ha separado el miembro superior de la región torácica. Dice que por lo menos tendría que tener un ángulo, tendría que conformar un ángulo entre 60 y 90 grados. Espérenme un minutito. Disculpen, esto de tener familia también. Bueno, como a ustedes les debe pasar. Si pudiéramos que, digamos, el miembro superior forme un ángulo de 90 grados, sería lo mejor de todo. Ahora, no todos los pacientes donde nos están solicitando este estudio pueden hacerlo, así que por lo menos necesitamos que haya una apertura, una abducción que se llama, o sea, abrir el brazo. Este movimiento se llama abducción, o abducción del miembro superior de por lo menos 60 grados. Y también, más allá de esto, lo podemos hacer con el paciente estando de pie o con el paciente estando de cúbito, con el paciente estando sentado. Lo más importante de todo es que, como ustedes están viendo aquí, el chasis esté apoyado en el borde superior del hombro. O sea, se apoya y se calza sobre el hombro superior, tratando de que esté, digamos, como que uno de sus bordes esté como en contacto con el cuello, presionando sobre el cuello. O sea, nosotros tenemos que empujar sobre el cuello, porque si no se nos corta parte de la estructura del hombro para poder verla en forma axial. Y, por otro lado, el rayo central va a ir en dirección, digamos, hacia la axila, pero tomando una angulación entre 15 y 30 grados, llevándolo hacia la parte medial. No les digo cefálica, ¿por qué? Porque de alguna manera, dependiendo de cómo esté la ubicación del paciente, va a ir siempre hacia arriba, pero lo más importante es que tiene que tomar, se lo voy a hacer exagerado, porque el rayo central, los 15-30 grados no los tomamos como si fuese para arriba, sino que los tomamos como que vaya de la parte externa, a ver que encuentre el cursor, perdón, no lo encuentro, acá, de la parte externa a la parte medial. Estos son los 15-30 grados. En este sentido, que vayan desde afuera para ir hacia el interior. No sé si me ha alcanzado a explicar, si lo han entendido. Alguno que me diga, si no lo trato de buscar de otra forma, explicárselo. Sí, profe, se entiende. Bueno, se entendió. O sea, como que los 15-30 grados tienen que apuntar para, como si quisiéramos meternos dentro del tórax. Más o menos sería eso. Y también es una técnica que se utiliza en los casos de luxaciones de hombro, pero no para ver en el momento de la luxación, sino que son técnicas que se utilizan a posteriores, porque lo más probable que con la primera luxación de hombro, un paciente se hayan roto los ligamentos que sujetan ese hombro. Entonces ya es un hombro que queda totalmente inestable, es un hombro que tiende cada vez más con cualquier movimiento tonto ya, porque ya no es un movimiento exagerado, suele saltar de nuevo. Entonces es un paciente que ya empieza a sufrir de luxaciones continuas del hombro. He conocido pacientes que ya al último se lo ponían ellos solo el hombro, o sea, se lo calzaban, ya sabían cómo tenían que hacer. Pero son técnicas donde se nos solicita, sobre todo el traumatólogo, el especialista, nos solicita para qué. Porque de alguna manera esto de abducir el brazo hace de que nosotros tengamos un movimiento bastante fuerte en esa articulación escapulomeral y
el médico a partir de este movimiento, con esta vista que le vamos a dar, puede de alguna manera ver cómo se comporta con este movimiento, cómo se empieza a relacionar la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea y en qué casos empieza como a querer escaparse. No es un movimiento extremo, el movimiento extremo sería que todo el brazo fuera directamente hacia arriba, eso sería el estrés más importante, pero es un movimiento que ya al traumatólogo le permite de alguna manera poder entrar a ver qué está pasando con esto. Bien, y lo que vamos a ver es esto. Miren, una vista que totalmente diferente a la que recién vimos, tanto de frente como de perfil. Y miren, cómo aquí estamos viendo cómo se ve, digamos, el borde de la cabeza, de la glena escapular y cómo se comporta esta cabeza del húmero. Cuando estos pacientes sufren de luxaciones, con este simple movimiento es como que empieza la cabeza del húmero a trasladarse de más y como que empieza como a querer salir de la superficie articular de la glena. Entonces, es una técnica especial, particular, cuando se quiere estudiar las causas o las consecuencias que ha generado una luxación de hombro. En este caso, una luxación escapulohumeral. Hay otra técnica que es muy parecida a esta, que es una variante en realidad, pero que nos da medianamente la misma imagen, donde el paciente lo podemos tener recostado, donde el paciente abre y forma los mismos 90 grados que, digamos, lo hizo antes, pero desde una posición lateral. El chasis se coloca lo mismo sobre el borde superior. Aquí, como están viendo, el mismo paciente lo está sosteniendo. Y el rayo también tiene esa angulación de 15 a 30 grados en sentido, digamos, hacia el medial, como queriendo ingresar al tórax. No tenía una imagen directamente de la posición correcta del tubo de rayos, porque este tubo de rayos es como si el rayo fuera en forma, digamos, perpendicular horizontal, pero el tubo tendría que estar más o menos a esta altura para que poder hacer esos 15-20 grados en dirección hacia el hueco axilar. Este cambio de posicional, pero en realidad la vista de la imagen es exactamente igual que al método anterior, al método de Lorentz, se llama técnica de Clemens, es una variante, pero que el resultado imagenológico es exactamente el mismo que el que vimos anterior, o sea, no hay variante. Nosotros lo damos porque en algunos servicios especiales de donde se hace especialidad traumatológica se nos ha solicitado, entonces, bueno, para que ustedes sepan cómo es. En realidad también corresponde a una axial, igual que el anterior, ínfero-superior del hombro. Tenemos este otro que también más o menos son con las mismas características, que es el método de West Point, que se llama, otra imagen que nos da una proyección axial ínfero-superior del hombro. Bien, en este caso, esta proyección axial ínfero-superior del hombro, y es la última que vamos a ver en el día de hoy, consiste en lo siguiente. Aquí sí o sí el paciente tiene que estar en decúbito, sí o sí, y en decúbito prono, o sea, boca abajo. En este caso, se lo hace recostar al paciente boca abajo, más bien cerca del borde de la mesa de yacimiento. ¿Por qué? Porque hacemos que él, digamos, si bien se apoya en la región del brazo del paciente, el antebrazo del paciente cuelga, como lo están viendo aquí, cuelga desde la mesa de yacimiento. Muchas veces se le coloca un almohadón por debajo al paciente
para que el paciente se apoye sobre el almohadón y así sobrelevar un poquito la región. ¿Para qué? Porque ya vamos a ver, la cuestión es que nos permita de que la región que queremos radiografiar esté directamente, se impacte directamente en el chasis y no perdamos zonas. Porque en este caso, el rayo central, fíjense, va a ir con una angulación de 25 grados en sentido caudal. Y si nosotros colocáramos en la misma superficie, digamos, de apoyo, tanto el chasis como el cuerpo del paciente, entraríamos a perder zonas. ¿Por qué? Porque se nos escaparían del chasis. Entonces, por eso necesitamos elevar un poco. Para eso le podemos dar un almohadón, alguna otra superficie, o sea, necesitamos elevar por lo menos unos 10 centímetros la zona del cuerpo, de la región torácica del paciente, para que después nos quede la imagen impactada dentro de la película radiográfica. Y es una técnica que en este caso tiene una doble angulación, o sea, que nosotros tenemos que por un lado, en primera medida, digamos, la primera parte de cómo vamos a acomodar directamente al tubo de rayos. En la primera parte lo colocamos de manera de que forme una angulación de 25 grados en sentido caudal. Esto sería la primera parte. Una vez que dejamos así con esta angulación de 25 grados, empezamos a trasladar el tubo hacia afuera. ¿Y para qué? Para que también forme una angulación de 25 grados hacia la parte medial. O sea, que este tubo de alguna manera va a quedar por encima del cuerpo del paciente y por afuera del cuerpo del paciente. O sea, no tenemos una imagen para que ustedes puedan ver realmente cómo finalmente queda. Pero ustedes imagínense que va a quedar hacia afuera o sea, hacia arriba, digamos, del cuerpo del paciente, pero en una ubicación tal de manera de que también no quede directamente esos 25 grados sobre la región torácica, sino que son 25 grados por fuera de la región torácica. Por eso se habla que esta técnica, la de Wayne-Sponge, que también es para ver lo mismo que vimos antes, es una técnica donde se utiliza doble angulación. O sea, no es que vamos a hacer una angulación, sacamos una radiografía, después hacemos con otra angulación y sacamos otra, hacemos otro disparo. No. Es como un doble movimiento del tubo para que se genere, digamos, esa doble dirección, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. En ambos casos, 25 y 25. También, al igual que las anteriores, el borde superior del chasis está colocado sobre el borde superior del hombro. ¿Más o menos entendido? Profe, una pregunta. Sí. ¿La angulación es cefálica o es caudal? No, es caudal. Ah, bien, porque en el apunte sale cefálica. No, perdón. Está mal. Es caudal. Gracias. Como lo que están viendo aquí. 25 caudal, o sea, de arriba hacia abajo, y 25 de afuera hacia adentro. Allí. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, por hoy vamos a dejar esto aquí.